Hola, buenas tardes a todos. Gracias por participar. Vamos a esperar un poquito hasta que más o menos la gente de soporte los vaya reasignando a las salas y vamos a dar comienzo a este módulo. Para los que preguntan si se va a grabar, sí, todas las actividades van a estar grabadas y después se van a publicar para que las puedan ver. Bueno, creo que ya estamos, así que vamos a dar inicio. Primero, bueno, bienvenido Pablo, te agradezco muchísimo de parte de la universidad que participes en esta actividad. Muchas gracias. Sabemos lo que significa tener que destinar tiempo para estas cosas, así que te agradecemos enormemente. Para empezar, creo Bueno, que teníamos que simplemente preguntarte que nos cuentes cuál es tu experiencia, quién sos, presentarte un poco a la bien. gente que nos está escuchando y un poco el emprendimiento que tenés. Y después, obviamente, está bueno, la posibilidad de que todos puedan preguntar. Sí me gustaría que vayan pensando quién es el que se va a animar a hacer el resumen al final. Entre bloque y bloque voy a preguntar a ver quién se anima y quién levanta la bandera del grupo. Así que bueno, Pablo, bienvenido nuevamente y si querés presentarte a la gente que nos está escuchando. Bueno, un gusto, muchas gracias por permitirme participar. Bueno, como ya dieron un poquito la introducción al comienzo del evento, yo dirijo, soy CEO de Ecosistemas Argentina y cofundador de la empresa, junto con mi socio y amigo Fernando Bastrón. Hace 28 años atrás comenzamos con Ecosistemas, desde, desde nuestras casas, la vieja historia, ¿no? El taller, bueno, comenzamos en nuestras Bien, casas. bien de Hollywood, el garage de casa. Sí, no somos Microsoft, pero bueno, la verdad que Ecosistemas ha crecido mucho en estos años, hoy tiene alrededor de unas 600 personas, tiene dos bases principales, una que es en Argentina, otra que es en México, y tiene gente distribuida por la región en distintos países. La empresa hoy está abierta, además de Argentina y México, en Brasil, Chile y Estados Unidos. Y bueno, realmente hemos logrado ofrecer distintos tipos de servicios de tecnología a muchos clientes corporativos y a través de toda la región de América, ¿no? Así que bueno, fue realmente una experiencia apasionante, por eso la verdad que agradezco también la oportunidad y la intención de animar a todos aquellos que quieran emprender el camino de A emprender, esto nuevo, ¿no? ¿no? De hacer algo propio. Y Exacto. justamente aprovechando eso que comentás, ¿cómo fue tu comienzo? ¿Cuáles fueron los primeros pasos, los primeros problemas? ¿Cómo se juntaron para enfrentar esos problemas? ¿Cómo fueron avanzando para lograr el éxito que tienen hoy? Bueno, la verdad que cuando empezamos con Fernando, yo creo que ambos teníamos un poco en la cabeza o en algún lugar el sentimiento de querer tener algo propio, ¿no? Y yo creo que eso es algo que aquellas personas que realmente lo sienten así deberían atender, ¿no? Es un llamado fuerte, digamos. Así como otras personas quieren hacer carrera en empresas y también es súper, digamos, valorado y es muy importante. Bueno, hay otras, como nosotros, que queríamos un espacio propio desde donde arrancar y comenzar. Así que bueno, yo creo que empezamos así, y después fueron surgiendo distintas oportunidades, ¿no? Arrancamos haciendo un desarrollo, ¿no?, muy simple para administración de edificios, donde nos quedamos después sin la persona que tenía la computadora, porque en aquel momento no
no era tan fácil, no todo el mundo tenía una computadora, recién empezaban las PCs, así que ahí fue el primer, digamos, las primeras dificultades, bueno, ¿cómo hacemos, no? Y bueno, y lo fuimos llevando. Después trabajamos también en una clínica, que es justamente del padre de Fer, ¿no? Y luego fuimos consiguiendo otros espacios en una empresa como Bagley también, donde ahí empezamos a ofrecer cursos, desarrollo, y bueno, y así arrancamos. No, obviamente que no fue fácil, como digo yo, siempre hay dificultades, es imposible que no las haya, y todo el tiempo hay momentos de, digamos, de tranquilidad y momentos de problemas, y el tema es cómo saber que esto es así y cómo afrontarlo de esa forma, ¿no? No desanimarse en el medio, ¿no? Y en este comienzo, porque obviamente cuando uno arranca con una empresa, lo más difícil es empezar a conseguir clientes. ¿Qué Sí. estrategias usaron para dar ese primer paso? ¿No? Porque primero hay que hacerse conocer. Entonces, esos 3 primeros clientes son los que más valen. ¿Qué estrategia usaron para empezar? Y mirá, la verdad, golpear las puertas. O sea, golpear a veces las puertas de gente conocida, golpear las puertas de gente desconocida, ser un poco cara dura a veces para lograr entrar. Y bueno, y después contar de tu proyecto, de lo que vos querés vender en ese momento, ¿no? Que no siempre es fácil saber qué querés vender. Bueno, hoy puede haber distintos tipos de, digamos, de emprendimientos, pero en el caso nuestro, que fueron servicios, y bueno, al principio no estaba tan claro hacia dónde apuntar. Así que, ¿cómo? Básicamente golpeando las puertas, tratando de llegar de cualquier forma, con gente conocida, con gente desconocida, llamando a las empresas. Nosotros mismos llamábamos y pedíamos las reuniones con el gerente de IT, ¿no? Entonces, bueno, así fue. Y al principio éramos 2, después 3, después fuimos creciendo cada vez más. Y bueno, es un camino, digamos, largo, pero Sacrificado. si hay persistencia y si uno se queda, realmente se llega, ¿no? Se va llegando. Y al momento de definir las bondades y las cualidades del producto, cuando uno sale a vender eso que uno produce, tiene que elegir las palabras correctas. ¿Cómo identificaron las fortalezas del producto para poder pararse frente a un futuro cliente y vender el trabajo de ustedes? Bueno, nosotros siempre vimos como nuestra mayor fortaleza realmente nuestra vocación de servicio, con lo cual el producto estaba acompañado de siempre el servicio nuestro, ¿no? Siempre el cliente sabía que ahí estábamos, y me parece que ese fue un punto fuerte, ¿no? Y otro punto fuerte, el compromiso con nuestra gente, que también sabe, permanentemente estábamos en contacto con ellos, y seguimos todos en contacto, o sea, tenemos un contacto muy fuerte con nuestra gente, y yo siento que esa vocación de servicio, la flexibilidad y adaptarse al cliente, y el contacto permanente con nuestra gente, como haciendo nosotros parte del equipo, yo creo que eso fue un diferencial. Digamos. Y si calculo que en el grupo debe haber muchas personas con ganas de hacer su propio emprendimiento. Si tuvieras que darles algún consejo a estas personas que están en la duda y dicen, tengo muchas ideas, pero la verdad no sé si empezar, no sé cómo arrancar, ¿qué le darías como palabras de aliento para que decidan qué hacer a futuro con esa idea? Primero, que atiendas a la necesidad que tenés. O sea, escuchate y seguí adelante. ¿Qué vas a hacer? Y bueno, a veces no sabes bien qué vas a hacer. Sería bueno que lo sepas lo antes posible. A veces es muy importante saber qué no vas a hacer para ir achicando, digamos, el alcance. Pero el qué vas a hacer exactamente no siempre está tan claro. De hecho, nosotros con Fernando
hemos pasado por momentos que vendíamos hardware, insumos, de todo, y después dijimos, esto no tiene sentido, realmente no tiene sentido, con lo cual fuimos retirando cosas de los servicios que nosotros dábamos y empezando a entender qué cosas no íbamos a hacer. Entonces, yo diría que atiendan a la necesidad, que se escuchen, que tengan valor para hacerlo y que después algunas cosas se van aclarando con el tiempo. Hay que dar tiempo. Y uno también se tiene que dar tiempo. Y recién decías algo, ¿no? Como me dio la sensación como que tuvieron que reinventarse varias veces, ¿no? Vendieron hardware, después no, fueron como buscándole el camino correcto, fueron buscando la imagen de la empresa. Entonces yo te pregunto, ¿cómo es emprender en Argentina? No es fácil porque son muchas las variables y no son tan estables, obviamente. Pero la verdad que ningún país es fácil. O sea, Argentina dentro de todo, así analizándolo un poco a la distancia la pregunta, ¿no? Porque uno inmerso acá dice, bueno, esto es difícil. Bueno, sí, es difícil. En muchos países es difícil. Argentina tiene el gran problema de la falta de previsibilidad, eso desde ya, pero también es un país de muchas oportunidades. Y hay muchos segmentos donde una empresa pequeña puede ingresar. Y por ahí en países más desarrollados es un poco más difícil entrar. Entonces, o tenés que ser muy, muy, muy vertical para poder entrar, que tengas el producto que justo necesitan para poder entrar. Entonces, ¿cómo es? Y sí, no es fácil, pero la verdad que en ningún lugar es fácil. Yo creo que tenés que creer en lo que vas a hacer, tenés que tener el valor de llevarlo adelante y estés donde estés, le tenés que buscar la solución para que lo que quieras hacer, lo puedas hacer. Y con respecto a esto, ¿no? Una vez que la empresa ya está formada, decías que tenías como 600 empleados ya. Sí, Ahora alrededor de viene eso. la otra parte, ¿no? Una vez que ya tenés la empresa funcionando, ¿cómo la sostenés? ¿Cómo te proyectás a futuros? ¿Hacés planes a corto plazo, a largo plazo? ¿Cómo te organizás en eso? Sí, obviamente que a ver, nosotros armamos objetivos, antes eran objetivos anuales, ahora en mi caso pasé a hacer algunos objetivos semestrales porque también los tiempos cambian y los hechos cambian con una velocidad enorme, ¿no? Pero sí, ¿cómo se llega? Bueno, creo que uno se plantea objetivos, le plantea objetivos al equipo de gerentes que uno tiene trabajando con uno, y a partir de ahí, confiando en un equipo de gerentes y trabajando junto con ellos, bueno, a partir de ahí la empresa funciona, ¿no? Y funciona bien. Yo tengo un equipo de gerentes realmente, y Fernando lo mismo, que la verdad que estamos muy orgullosos del equipo que tenemos, ¿no? Así que obviamente que sin ellos no podríamos funcionar. Lo mismo que con toda la gente que trabaja junto a los gerentes y sus equipos. Así que, ¿cómo se hace? Con un equipo de gente confiable que esté dispuesta a llevar adelante los desafíos que propone la empresa. Y como emprendedor, porque bueno, esto es una empresa argentina, pero por lo que veo está diversificada en varios países. Hoy, cuando llega el momento de elegir recursos, ¿mirás recursos argentinos? Digamos, ¿buscás personal argentino? ¿Cómo lo ves desde su voluntad Sí, de por trabajo, capacitación? supuesto. Sí, por supuesto. Nosotros buscamos recursos acá. De hecho, ahora hemos implementado hasta algunos, digamos, procesos de reclutamiento, de capacitación, bueno, varios procesos que tiene la compañía por delante. Así que sí estamos muy interesados, obviamente, en los recursos de acá de Argentina. Y obviamente estamos abiertos a conseguir recursos en otros países también, ¿no? Porque la realidad es que a veces no alcanza solamente con un país, porque Argentina hoy tiene un problema muy grave a nivel de recursos de tecnología.
Entonces, a veces cuando no conseguimos un especialista en determinado tema, tenemos que salir a buscarlo por ahí en otro país, y bueno, esto es lo que hacemos normalmente. Desde México también se recluta muchísima gente de México, propia de México, y también cuando se necesitan gente de otros países, obviamente también se tiene en cuenta. El recurso de nuestro país es muy buscado, está muy capacitado, y realmente a nosotros nos resulta sumamente interesante, ¿no? Y nos está quedando creo que un minuto de este bloque. Si obviamente los que están escuchando quieren hacer preguntas o consultas, pueden abrir el micrófono y preguntar, o también lo pueden escribir por el chat. Digamos, está todo abierto para que participen. La intención también que ustedes puedan formar parte de esto. Pablo, de vuelta gracias. La verdad que es muy, muy interesante lo que decís, y además la experiencia, ¿no? De haber hecho el esfuerzo. Se nota cuando hablas y lo contás que hubo un sacrificio para llegar a donde están. Y obviamente no, porque muchas veces es fácil hacer un emprendimiento, pero después es fácil sostenerlo en el tiempo. Y por lo que veo, eso lo han logrado. ¿Pensaste en algún momento de hacer otro emprendimiento, o ya sentís que el esfuerzo y el sacrificio por mantener y sostener esta empresa es suficiente? No, lleva mucho tiempo esta empresa. O sea, la verdad es que sí, por ahí emprendimientos unipersonales de, qué sé yo, de cosas que a uno le gustan para hacer, de hobby, de hecho me encanta la música también. Digamos, laboralmente lleva mucho tiempo la empresa. En mi caso, no digo que no se pueda hacer. O Se sea, puede hacer por ejemplo, ahora hay una perfectamente nota bien. que los fundadores de Mercado Libre se están juntando para invertir en nuevos unicornios. Claro, claro. En tu caso ya No, estás no, cubierto, estás satisfecho con eso. no, nosotros estamos abocados 100% a la compañía. La verdad que no, por ahí tenemos cuestiones personales, más de tipo financieras y ese tipo de cosas, pero no de trabajar con... Obviamente dentro de la compañía tenemos distintos emprendimientos. Ahora estamos armando, por ejemplo, lo que se llama IP Cloud, que es todo un instituto de enseñanza virtual, todo dentro de la compañía, digamos, ¿no? Y esto después va tomando forma, y tal vez después sea una compañía diferente. Pero bueno, todo dentro del mismo ámbito, digamos, a eso. Claro. Porque Digamos, existe dentro de la mucho. misma empresa tienen sus Se van pequeñas armando unidades de negocio. distintas unidades de negocio, claro, Claro. exactamente. Y con respecto a las inversiones, ¿cómo fueron llevando esa parte? Que a veces uno empieza con el famoso teorema de le pido a la familia primero cuando arrancó. Pero ¿cómo hicieron para conseguir esas La inversiones? verdad que no conseguimos inversiones, nosotros siempre lo hicimos con nuestro dinero. O sea, de nuevo, hay empresas que comienzan diferente. No fue nuestro estilo de empresa. Nosotros siempre nos fondeamos por nosotros mismos, desde que arrancamos. Así que en ese sentido, obviamente que fuimos creciendo a través del capital que fuimos logrando, y bueno, a través de los años obviamente hubo un crecimiento. Tal vez si hubiéramos ido a buscar inversiones, o bueno, tal vez hubiera sido otro tipo de historia, nosotros lo armamos de esta forma, ¿no? Entonces, todo lo que construyó la empresa lo hizo con su propio capital. Y hoy se sustenta con eso, digamos, el mismo balance de Exactamente, fondos de la empresa le da lo necesario para seguir adelante. exactamente, es así. Es así. No quiere decir Y que siempre sea así, ¿eh? Por ahí en el claro, futuro, qué sé yo, haya puede otros cambiar. inversores, claro, sí, sí, tal cual, pero bueno, la verdad es que la historia hasta ahora fue esa. ¿Sí? Y con esta cuestión de diversificar y buscar otros mercados, como decías, España y México, ¿no? Si no recuerdo mal. Sí, bueno, la ¿Esto empresa salió por una estrategia? no, bueno, todo va surgiendo por las necesidades. Cuando vino el 2001 y Argentina estaba muy complicada, no nos quedó otra más que salir. Entonces, cuando van apareciendo es lo que digo, ¿no? Es,
A mí me encanta la náutica, ¿viste? Y bueno, como siempre, cuando vos salís a navegar, te vas a encontrar con tiempos, sobre todo en navegaciones largas, vas a encontrar con tiempos de calma y momentos de tormenta. Y siempre hay una salida, siempre. Entonces, la salida ante la crisis del 2001 fue salir a vender afuera. Y eso hicimos. O sea, salimos a vender afuera, salimos a Estados Unidos, a México. La verdad que uno de los clientes también surgió la oportunidad de dar servicios para uno de nuestros clientes en México. Armamos la empresa en México comenzando por ese cliente, luego fuimos creciendo con otros clientes. Y bueno, y las cosas se fueron dando de esa forma. Ante la necesidad, a veces viene primero tal vez una estrategia donde vos lo planteás, pero bueno, en este caso, cuando vino la crisis de Argentina, nosotros decidimos salir al exterior y bueno, realmente después fue algo que perduró y nos hicimos regionales, ¿no? Claro. ¿Y cómo balancean hoy esa diferencia de mercados? Porque no es lo mismo un cliente que paga en una moneda extranjera que un cliente local. ¿Cómo balancean los costos en función del mismo esfuerzo, que es el desarrollo, pero para un cliente en Argentina y para un cliente en México o en España? Las empresas afuera nuestras tienen distintos clientes, con lo cual cada una factura a sus clientes. A veces hay servicios que se dan centralizados en un lugar, hay servicios que a veces se llevan de acá de Argentina y se exportan, pero después cada una a veces tiene sus propios clientes. Por ejemplo, México tiene Siemens, bueno, es un cliente que está en México, no está acá en Argentina. Y bueno, le ofrece, da el servicio allá, con gente de allá, o sea, así que bueno, cada una en sí tiene Las cierta empresas son independencia. independientes, pero no es que tenés equipos de desarrollo en un país trabajando para un proyecto que puede estar en España, digamos, no, No, es España con España. nosotros tenemos un equipo de operaciones central que da ciertos tipos de servicios, como ser todo el servicio de Software Factory, de Testing Factory, todo el servicio de Service Desk. Eso se da prácticamente centralizado en los equipos de acá de Argentina. Y eso sí se da hacia el exterior y se exporta. Algunos se facturan desde acá, otros se facturan desde afuera. Obviamente que ahí tenés que entrar a balancear entre distintas empresas los costos, porque si no, te financias en un lugar, ¿no? Claro. Pero bueno, eso es todo un juego, digamos, que tenés que ir haciendo eh, para no tener un problema financiero después. Y Pero eso, bueno, y eso lo aprendieron de la experiencia, digamos, fueron probando y sí, fueron... claro, sí, lo fuimos aprendiendo y cada vez lo aprendemos más, porque, digamos, Argentina en eso te va poniendo a prueba y te van surgiendo nuevas normas y nuevas cosas y vos tenés que ir a veces sobre la marcha, es decir, acá tenés que ir adaptándote, no hay otra. No solo Argentina, de nuevo, nosotros en México también tiene una dinámica muy fuerte donde la empresa en México también se tiene que ir adaptando. Porque bueno, también las cosas allá cambian, ¿no? Una nueva ley laboral surgió y demás, a la empresa eso le trajo cambios. Eh, Así que yo te diría que hay que aprender a aceptar que el cambio es lo permanente, y eso hay que aceptarlo como un hecho para no frustrarte. El cambio es lo permanente y te tiene que gustar, tenés que disfrutar esto y sentir pasión, porque si no, no tiene sentido. Y, y esta cosa de la gestión, ¿te resultó fácil? Digamos, ¿era parte de tu experiencia previa o también fuiste aprendiendo cómo gestionar equipos, cómo gestionar grupos, cómo alentar y motivar a la gente que trabaja con vos? Aprendo todos los días aprendo. Vas aprendiendo. Yo no tuve un máster, no hice un máster, hubo otros casos, y la verdad que la gente que lo puede hacer me parece importantísimo porque te da una base muy fuerte. Bueno, nosotros con Fernando nos formamos en la Universidad KS, de licenciados en sistemas. Eh,
Yo tal vez mirando hacia atrás digo, bueno, si hubiera tenido otras herramientas de negocios, tal vez me hubiera facilitado un poco el camino. La realidad es que en nuestro caso, en mi caso particular, no voy a hablar con Fer porque no está acá, pero la verdad es que fue en el camino, fuimos aprendiendo en el camino. Y bueno, y hoy, aún hoy, seguimos aprendiendo, ¿no? Cómo ser un líder, porque la verdad que el cargo no te da liderazgo. O sea, el cargo en realidad no es una cuestión del organigrama, pero el liderazgo sale de otro lugar, ¿no? Sale del respeto que te tenga la gente que trabaja con vos, de cómo trabajás vos con tu equipo, de qué tan involucrado estés, de cómo los defendés, o qué cosas haces para estimularlo también. Así que el camino al liderazgo se aprende con el tiempo. Y si hoy tuviese que hacer como una especie de receta simple para un futuro emprendedor, para decirle cómo, por lo menos tratar de cometer la menor cantidad de errores posibles y poder manejar un equipo de personas pequeñas y motivarlas con esta experiencia que vos tenés de 600 personas en la empresa, ¿cómo lo podrías resumir como para que alguien se lleve esa partecita y diga, bueno, si sigo más o menos estos 3 pasos, cometo la menor cantidad de errores posibles? No sé si son 3 pasos, pero lo primero que tenés que tener es pasión por lo que haces. O sea, si no, la verdad es muy difícil. Yo creo que en lo que hagas tenés que tener pasión, porque si no, no se puede. A mí por lo menos me resulta muy complicado estar 8 horas con algo que no, 9 horas con algo que no siento pasión. Si no sentís pasión, tampoco la vas a transmitir, con lo cual lo que hagas me parece que no va a rendir los frutos que querés que tenga. Yo creo que lo primero es sentir pasión por lo que haces, respeto por el equipo con el que trabajás, ganas de crear y de hacer cosas nuevas, y bueno, y mucho trabajo, ¿no? Mucho trabajo. Orden, estructurarse, todo lo que hablábamos de los procedimientos, de ese tipo de cosas, parece, viste, que te llega a la cabeza, no, una empresa sin procedimientos no es nada, es una baba, no tiene estructura. Todas esas cosas las tenés que hacer dentro de una compañía. Una compañía sin procedimientos no es nada, entonces te tenés que ordenar, tenés que hacer con que empiece a tener procedimientos internos. Todo eso es la gestión. ¿Cómo vas a parar a cada jugador en tu compañía? ¿Cómo vas a estar mirando los números para tener la información de manera oportuna? Nosotros tuvimos en 2008 una crisis muy fuerte porque atendíamos empresas del exterior, sobre todo de Estados Unidos, se vino la crisis muy fuerte, cayó Lima, bueno, todo lo que, no sé si los que siguen acá son mucho más Yo jóvenes, sí. pero bueno, bueno, para nosotros fue un desastre, pero ¿qué pasa? No teníamos toda la información que necesitábamos de forma oportuna de lo que estaba pasando en las finanzas de la compañía. Nos costó, la verdad que nos costó, casi nos comimos un garronazo, y a partir de ahí empezamos a entender que teníamos que tener buena información y de forma oportuna. Buena información financiera y económica de lo que estaba ocurriendo. Eso es fundamental. Es fundamental. Tener convicción, ¿no? Una vez que elegís un camino tenés que sostenerlo y tener la convicción con tu equipo de seguirlo adelante, aunque surjan dificultades. Sobre Como todo, digo ¿no? yo, Sobre todo, porque sobre no hay gente que todo, se rinde. como digo yo, tiburones siempre va a haber. Es inevitable. Cuando salgas a nadar, tiburones va a haber. Vos lo que tenés que ver es cómo te sobrepones a eso. Entonces, la convicción es fundamental, fundamental. Yo justo, bueno, tenía una presentación importante, pero después, en todo caso, pero algo que ocurre es que las chances de una compañía que se sobrepone al primer año y al segundo año de sobrevivir un año más es cada vez mayor. O sea, cada vez es mayor las chances de sobrevivir un año más a medida que vos continuás y no tiraste la toalla. Entonces, el consejo fundamental, no tires la toalla. No tires la toalla. Porque dificultades vas a tener, tenés que saberlo. Pero no tires la toalla. Seguí.
seguí, buscale la vuelta, si algo no funciona, anda por otro lado, pero siempre hay una forma. Bueno, mirá, la verdad que me llevo muchísimo. Me llevo sobre todo una parte que me quedó, que sí, yo lo que recibo es que si uno tiene pasión en lo que hace y tiene gente trabajando con uno, transmite esa pasión. Es un poco, creo que me llevo esa frase de liderazgo que me parece muy interesante. Así que te agradezco muchísimo, Pablo. La verdad que por mi parte te digo que me pareció excelente, me llevo mucho material. Calculo que la gente está escuchando también. Y bueno, te agradezco mucho. La verdad que gracias por tu tiempo. No, gracias a ustedes. Gracias por permitirme estar. Te mando un abrazo y bueno, creo que la tenemos a Marina que acaba de entrar en la sala. Ahí está, sí, es verdad. Acá estoy, estuve todo el Gracias. tiempo. Ah, mira, no te había visto. Así que más o menos habrás escuchado un poco la forma y la movida. Obviamente está abierto. Yo creo que lo corté a Pablo y tenía una presentación y no dejé ni que ponga la presentación. Creo que No, olvídate, Leo. Dije lo que tenía que decir, no te preocupes. María, si tenés una presentación también, obviamente avísame y lo ponemos. Yo de alguna manera estoy acá como para acompañarlos, pero el espacio es de ustedes. ¿Querés presentarte si tenés la presentación Sí, o sí, cómo sí, lo no, querés yo no manejar? tengo ninguna presentación porque, bueno, entiendo que esto era compartir experiencias y un diálogo. Además les digo que ya estuve en 10 presentaciones hoy, Ah, con bien. lo cual, no, hoy no sé Todas qué hoy. pasó, hoy no sé qué pasó. No lo logro entender, qué mal manejo de agenda tuve, pero bueno. Y Nada, hay que yo poner un avatar y que siga solo. Ya. no, bueno, lo que quería decirles, bueno, por un poco la presentación que me hicieron, no sé qué pasó, no fue la adecuada. En el inicio, yo soy especialista en TICs, ¿sí? Mi Ajá, trabajo es realizar proyectos de conectividad a lo largo de toda Latinoamérica y en Estados Unidos, ¿sí? Soy especialista en lo que se llama el mercado mayorista, es decir, me especializo en desarrollar proyectos para aquellas empresas que después le brindan servicio a ustedes, ¿no? ajá. Entonces soy ingeniera electromecánica, como les dijeron a la entrada. Tengo un posgrado en el ISBA, otro en la Universidad de San Andrés, todo en tecnología, y el último que he hecho es en Singularity University, que es la universidad que tienen Google y la NASA, que esa está enfocada a las tecnologías disruptivas. Entonces, bueno, mi trabajo diario estuve siempre en relación de dependencia hasta el año 2000, fines del 2006, donde ya un año antes me empezó a picar, porque es algo así. Lo malo de cuando uno crece es que ya el cuerpo nos manda señales y tenemos la sabiduría de escucharlas, ¿no? Porque capaz que las mandan siempre. Cuando uno ya se acerca a los 4.0, siente sensaciones y yo creo que tenemos que escucharlas muchísimo y en el mundo emprendedor, como que más que alerta, ¿no? Porque el mundo emprendedor significa estar alerta porque todo lo que no vamos a hacer nosotros nadie lo va a hacer. La venta que no lo hagamos hoy, el trabajo, el mail que no enviemos, nadie lo va a enviar y no va a estar el sueldo asegurado a fin de mes, ¿no? Creo que también lo dijo eso Pablo. Entonces, bueno, fin de 2006 me picó el bichito de la independencia porque no encontraba desafíos, ¿no? Me había capacitado, me habían pagado posgrado, di la vuelta por bastantes lugares del mundo. Entablé unas muy buenas relaciones con los clientes. Vos ahí hace un rato le preguntaste a Pablo cómo era el cliente número uno. Bueno, yo el cliente número uno fueron muchos clientes que ya tenía en la empresa anterior, que decidieron, bueno, yo no competía con mi ex empleador, pero que me decidieron acompañar en esta aventura. Con lo cual creo que un punto fundamental que tenemos que tener en cualquier orden de la vida, y más si somos emprendedores, cultivar el capital social, cultivar el networking, porque muchos de los trabajos que nos salgan de los proyectos y de las ventas que vamos a realizar, sobre todo en Latinoamérica, donde hay una cultura de conocerse las personas, es muy importante el compartir esos espacios. Esos espacios van desde eventos como estos, donde estamos, que lo importante es que podamos interconectarnos entre nosotros y podamos pensarnos como ayuda, apalancadores o socios de cualquier negocio, o desde la simple copa de vino o un happy hour o el partidito de fútbol que hacen los muchachos, ¿no? Esos son ejemplos de networking que hay que cultivar y sobre todo a esto le digo a las mujeres, porque los hombres lo hacen muy, pero muy bien,
las mujeres después se quejan de por qué accede o no un muchacho a tal puesto, y tiene que ver con que el networking, el darse a conocer, ¿no? El tomarse ese espacio de estar hoy a la noche todos para aprender del otro, ¿no? Estamos todos cansadísimos porque no habrán tenido tanto Zoom como yo, pero habrán tenido trabajo, familia, pero es este espacio, ¿no? Este espacio para dar y recibir, porque yo lo escuché a Pablo todo el tiempo y voy a seguir escuchando, y esto se trata, ¿no? Y el mundo emprendedor hace que estas herramientas las necesitemos al máximo, ¿no? El pensar en nuestros clientes, en buscar la necesidad, porque lo bueno del mundo emprendedor es que nosotros tenemos la libertad de todo aquello que se nos ocurra, con los límites, como dijo Pablo, de los budgets, del dinero que tiene la empresa, es de explorar las necesidades que tienen nuestros clientes, ¿no? Acá nosotros somos el customer centric, ¿no? Pues nosotros tenemos que desarrollar esas relaciones con nuestros clientes, esas relaciones con nuestros inversores y con, obviamente, nuestros colaboradores. Entonces, como punto fundamental, creo que hay que aprender a relacionarse a ese capital social, y digo capital social porque el networking no se cobra, ¿no? Nosotros Sí, tenemos total. que dar, ¿no? Quizás muchas veces se confunde y se pone tarifas a las presentaciones, y yo no estoy de acuerdo. Creo que eso después te vuelven negocios, te vuelven amistades, te vuelven alumnos, no sé, es un poco mi visión al respecto. Y bueno, ahí espero que me dispares con algunas preguntas, Pablo, que también sos Eh, Pablo. Hoy sí, hoy como que popularizamos los Pablos. Eh, no, yo no sé, estoy mirando también el chat para ver si la gente que está mirando nos da alguna pregunta y tiene ganas en algo en particular, pero arranquemos con esto, que es lo más fácil. O sea, ¿cómo arrancaste? ¿Cómo se te ocurrió este emprendimiento, este negocio? ¿Por qué? ¿Ya tenías experiencia previa o un día te levantaste y alguna palabra te detonó la idea? No, no tenía experiencia previa en emprendimientos, no, siempre había trabajado en relación de dependencia. Los ingenieros es muy difícil que nos graduemos y salgamos a ser emprendedores, sobre todo los que nos graduamos en los 90. Había clases de emprendedorismo, no existían startups, ¿no? No existía el email. Cuando yo me recibí, el email vino, yo me recibí en los 90, el email vino en el 2000, 2001, ¿no? Entonces, no, lo que me pasó a mí fue esto: después de haberme ido de la compañía, yo firmé un no compete, que como me habían pagado posgrados y eso, no podía trabajar en ninguna competencia de la empresa que había trabajado. Con lo cual me empezaron a llamar de distintos países, porque yo tuve también una posición en Estados Unidos, y Estados Unidos mira mucho a Latinoamérica, y uno se encuentra también a los jugadores de, el mundo es muy chico, aunque no parezca, y cuando uno se desarrolla en un sector, y mucho, como es mi caso, yo creo que soy una referente de lo que son los proyectos TIC, eh, pasa que, bueno, empiezan a llamarlos, y me empezaron a llamar, me empezaron a pedir qué opinas de esto, qué lo otro, y bueno, y dije de golpe, esto hay que profesionalizarlo, estas ayudas que me pedían, estos consejos, estos contactos, había que convertirlos en una empresa. Y bueno, y así surgió, empezó con 2 socios más, y bueno, fue rotando la empresa, y bueno, hoy estoy prácticamente yo con otro socio que es de la familia, antes eran socios independientes. Es un aprendizaje también tener socios, es muy distinto uno solo con socios, es muy distinto que esos socios los hayamos conocido en otro ambiente y después sean tus socios. Estas personas yo había trabajado con ellos en relación de dependencia, de uno había sido la jefa. Bueno, el emprendedorismo es otra cosa, ¿no? Es lo que gastemos es nuestro, porque es de la empresa, no es lo mismo usar los recursos de otra empresa. Y bueno, las ventas, lo que aportamos, cuando uno emprende, tiene que tener la sinceridad para preguntarse qué valor agregado aporta cada persona a la empresa, ¿no? Entonces, eso lo que te hace pensar es no solo los colaboradores, sino los socios, qué aporta este socio, ¿no? Y cuando a veces no está clara esa cadena de valor, uno va tomando distintas determinaciones. Pero bueno, nació así la idea. Por suerte, mis clientes me llamaron. La Argentina tuvo en el 2010 de nuevo un auge en inversiones en desarrollo de tecnologías,
con lo cual pude trabajar muchísimo en el interior. Creo uno de mis expertise es que conozco mucho el terreno, conozco mucho Argentina, conozco mucho la infraestructura del resto de Latinoamérica, de Estados Unidos. Sé bajar los proyectos a la tierra, creo que es una gran diferencia, porque los he caminado, camino a las provincias. Yo llego a un lugar y lo primero que hago es mirar los postes, mirar los cables colgando, así aunque vaya de turismo, ¿no? Es parte de mi formación profesional, pero es parte de saber si en ese lugar hay infraestructura, si en ese lugar puede haber conectividad. Nuestro país es muy grande, es un 7º en superficie a nivel mundial, y hay muchos lugares que necesitan conectividad, y muchas soluciones que se piensan en nuestra ciudad, en capital, o se piensan en un organismo multilateral, como puede ser Washington, el BID, no son soluciones aplicables para todos los rincones de nuestro país. No son desde el punto de vista de la inversión, y no son desde el punto de vista del despliegue, ¿no? Estamos hablando que acá tenemos en las urbes una densidad que quizás no tengamos a medida que nos adentramos, y esos son drivers muy importantes en el negocio, en las inversiones. Esta industria es una industria donde los insumos están dolarizados, es un commodity a nivel mundial, nadie inventa la pólvora en conectividad, pero sin la conectividad no podemos hablar de todos estos startups de aplicaciones, ¿no? Todo esto corre gracias a que hay conectividad, y en muchos lugares aún nos falta esta conectividad, y esta conectividad permite los emprendimientos. La pandemia creo que nos dejó una enseñanza sumamente importante. Yo hice un artículo en ese momento donde decía el rey está desnudo, porque pensábamos que estábamos recontra conectados y nos dimos cuenta que no estábamos tan conectados. De hecho, el Estado entró a out of services, es decir, entró fuera de servicio, dejó de atender. Y salieron las empresas de tecnología, y ahí que sumo a todas, salió Mercado Libre, las logísticas tuvo un crecimiento superior al 300%, las empresas de comunicaciones, porque se convirtieron todos en elementos esenciales para llevarnos las cosas de aquí para allá, ¿no? Entonces, y todo esto es viable con la conectividad, ¿no? Hoy hablamos de fintech, hablamos de agrotech, y para los jóvenes, esta nueva generación es como que está dado, ¿no? Que es parte de, nada, una escama, digamos, parte de la piel, pero no es así y no fue así hace unos 10 años, ¿no? Perdón, Entonces, Marina, sí. discúlpame que te interrumpo un segundito. Pablo, ya están, no sé cómo están en el bloque, pero les había mandado un WhatsApp y no había recibido la devolución. Deberíamos estar cambiando de expositor. No sé si ya hicieron la ronda de preguntas. Sí, ya estamos en el segundo expositor y estábamos justo... Ah, exacto. Bueno, perfecto. Muy bien. Bueno, discúlpame, Marina. No pasa, no teníamos conexión. Muchas gracias. No, de nada. Bueno, Pablo, no sé, ¿en qué No, bueno, seguimos? yo igual quería saber tu opinión, porque yo lo veo desde el género masculino. Cuando uno, digamos, el aliento que nos daban era una palmada en la espalda. Decían, bueno, si no tenés trabajo, anda a buscarlo, si, digamos, no había mucho que explicar. Ahora, desde el género femenino, con esta nueva demanda donde la mujer empieza a tomar parte y es un poco más protagonista, ¿cómo ves el futuro de la mujer como emprendedora, como iniciadora de una idea? ¿Ves que el mercado lo acepta? ¿Tenés consejos para darles a la mujer que tengan alguna idea o algún emprendimiento? Mira, yo en toda esta movida, yo soy ingeniera, con lo cual quizás muchas veces no me dé cuenta de toda esta movida, porque la verdad que el día que me decidí a estudiar ingeniería, única mujer del turno noche, Sí. mi deseo fue ser ingeniera y después mi deseo fue trabajar. Sabía de las limitaciones, estoy hablando, yo tengo ya más de 30 años recibida, con lo cual dije, tomé el toro por las astas, y eso le digo a las chicas, ¿no? Lo deseas realmente, y lo mismo los chicos, ¿no? Si alguien desea realmente algo, se tiene que enfocar y hacerlo. Yo sabía que el ser mujer iba a ser algún problema, te lo estoy diciendo en los 80, casi 90, con lo cual participé en un concurso de pasantías porque quería tener experiencia laboral antes de recibirme, porque muchos de los ingenieros que se recibían eran técnicos, yo era bachiller, con lo cual ya estaban trabajando, y me postulé y salí
salí porque tenía muy buen promedio, no sabía ajustar un tornillo, pero me sabía las normas IRAN, como digo, de memoria en ese momento, con lo cual creo que todo lo que nos pongamos en mente es, yo no me sentí, tuve sponsor, porque a veces uno tiene gente que lo apalanca, a mí un jefe que tuve en la empresa siempre me alentó a ir para adelante, no puedo quejarme de haber tenido directamente algún problema, al contrario, siempre fui por adelante. Y yo lo que digo es eso, ir para adelante. Las mujeres tienen un problema con el networking, como lo dije, y se tienen que ocupar, pero el mundo hoy nos da igualdad de oportunidades, con lo cual no hay que ser víctimas, sino hay que ocuparlas, ¿no? Yo soy vicepresidenta del Departamento Técnico del Centro Argentino de Ingenieros. Bueno, no hay ninguna mujer como presidenta de ninguna comisión, pero no es que no la hay porque el Centro Argentino de Ingenieros sea un ambiente machista o que no lo permita. No hay porque nadie quiere dedicarle 2 horas una vez al mes a participar, porque participar y ser escuchado lleva tiempo. Yo me propuse estar colgada en un cuadrito de las autoridades del Centro Argentino de Ingenieros hace unos 5 años, y bueno, voy y represento y propuse cosas, y lo mismo pasó en mi vida laboral y lo mismo me pasa en mis emprendimientos. Propongo cosas todos los días y las trato de llevar a cabo. Sola no, obviamente, está muy rodeada de colaboradores, estoy rodeada de contactos, pero les digo, hoy más que nunca hay igualdad de oportunidades. Me parece que hay que ir y buscarlas, hay que tomarlas, hay que estudiar, hay que prepararse. Nada es Y sobre gratis todo en en este actividades tan mundo. duras como estas, ¿no? Porque ingeniería, que quizás se ve más como un espacio difícil, hoy la mujer se destaca también. No, yo creo que las mujeres, bueno, primero empecemos que las carreras STEM no las está siguiendo mucha gente en todo el mundo. No es un problema de las mujeres, sino es un problema de los hombres también. En Buen Argentina dato. no están ingresando ingenieros eléctricos, por ejemplo. Y todas las tecnologías son muy lindas, pero si no tenemos un enchufe, no va a funcionar nada. Entonces no es glamoroso ser ingeniero eléctrico ni ingeniera eléctrica. La UBA está pensando en cambiarle el nombre, justamente, ponerle algo de renovables o no sé qué. Pero las ingenierías, y más en un país como el nuestro, se necesitan, porque nuestro país tiene todo para hacer. Con lo cual es un campo laboral donde la demanda supera la oferta. Después están estas nuevas carreras que son los científicos de datos, que es la carrera más buscada del mundo. Y además todas estas carreras permiten la exportación de servicios. Yo muchos de los proyectos los hago desde acá, de mi sede en Buenos Aires, y están en México. Y hace un rato cerré otra cosa en México. Está bien, antes viajaba, pero ahora los puedo hacer igual, porque teniendo una computadora y una buena conectividad, ¿qué nos limita? Las ganas de hacer nada más, ¿no? Quizás no tengo una sola conectividad, yo tengo, ahora estoy en casa, pero tengo dos proveedores de internet, porque para mí el internet, la conectividad, es un insumo que no me puede faltar. Entonces tengo backup, ¿no? Es así, pero después hay que animarse. Creo que el mundo está abierto para las mujeres, igual para los hombres. Hay que dedicarse, ponerle empeño. Las mujeres en las startups, yo también analizo muchos concursos de startups, formo parte de muchos jurados, forman parte ya de numerosos grupos, lo que no se animan ya es a presentar los proyectos. Y ese es un error, los tienen que presentar, ¿no? Pero bueno, chicas, anímense. Con la UAI yo estoy trabajando con las UAI TIC, estamos también en sesiones, digamos, de coaching y de animarse a estudiar y a presentar proyectos e ir para adelante. Y eso un poco responde, acá me preguntan si, digamos, para los que están en sistemas, ¿qué recomendarían estudiar a un chico que está en la secundaria y que le gusta el área de sistemas? Un poco Chicos que responde, están, ¿no? Que ingeniería electrónica, digamos, quizás no es mucho de sistemas, pero yo soy técnico electrónico, la mitad de mis amigos de la secundaria son ingenieros electrónicos, y muchos programan casi como programo yo, que soy ingeniero en sistemas. yo primero digo, hay que estudiar lo que uno quiera y lo que crea que puede trabajar, ¿no? Acá en Argentina hay un pensamiento mágico, todos quieren ser directores de cine o psicólogos. El tema es, bueno, de eso depende de tu posición económica. Creo que hay países que tienen como una orientación a sus necesidades, impulsan, de hecho en Argentina hay estímulos a estudiar carreras STEP por parte del gobierno.
para mí es la carrera, yo no le recomendaría a nadie nada, creo que él tiene que recorrer ese camino, pero bueno, hay como licenciaturas en sistemas, la UBA acaba de crear la carrera de ciencias, computación de datos, el científico de datos, que como les decía es una de las carreras más buscadas. El científico de datos es el que hace los algoritmos para las aplicaciones, para la inteligencia artificial. Miren todo el campo que tienen, ¿no? Por ejemplo, también tenemos los ingenieros en biología, esos son los que comandan los robots. Hoy en Argentina hay como 5 o 6 robots que realizan operaciones, y esas operaciones los ingenieros tienen a cargo, en biotecnología tienen a cargo de, por un lado, capacitar a los médicos, y por otro lado, durante la operación estar presente para que no haya problema con el robot, ¿no? Claro. Entonces, le digo, la ingeniería ya no es la ingeniería tradicional. Hoy, si a mí me preguntan, yo estoy más cerca de los proyectos desde el punto de vista del negocio que del bit, ¿no? Yo creo que ahora veo el todo, y tengo gente que ve por ahí el bit. Una medida que crece, va cambiando ciertos focos. Además, como yo mi formación no era técnica, siempre fue orientada a la empresa. De hecho, me llama mucho doctora. De hecho, voy a ser doctora porque me puse a estudiar el año pasado. Me puse a estudiar el año pasado abogacía, y creo que en 2 años, un poco menos, la termino. Ingeniera electrónica, electromecánica y abogada. O sea, Exacto. ¿Y por qué me puse a una estudiar? combinación Porque bueno, interesante. muchas cosas de las que vemos y nos rodean no son problemas técnicos, son más bien problemas de contratos, problemas de municipios, un montón de cosas. A mí me apasiona mucho el despliegue de la tecnología, y muchas veces habrán escuchado ustedes los problemas que hay para instalar antenas. El 5G necesita una antena cada 100 metros. Entonces, bueno, nada, desde ese punto de vista de lo que es todo ese manejo de relaciones me interesaba. Uno, cuando tiene los años que yo tengo, también está acostumbrado a ver contratos. La ingeniería ya no es hacer el proyecto, sino también es hacer un contrato con un cliente. Entonces uno va aprendiendo muchas herramientas, con lo cual, acá se ríen en casa porque me dice estudia abogado como un ingeniero. Le digo, sí, eso soy primero, pero es así, hay cosas que uno ya ve automáticamente, estudia y sabe porque hace 30 años que hace contratos, ¿no? Sabe leer, porque los problemas técnicos se solucionan en 5 minutos, los problemas contractuales, comerciales con los clientes llevan más tiempo. Y bueno, ¿qué les puedo decir? Nada, abierto que me Creo consulten, que como anímense importante a es que preguntar. estudiar tienen que estudiar algo, ¿no? No, hay que estudiar, chicos, ahí no se queda, el mundo es muy competitivo. Hoy no solo compiten con los profesionales de Argentina, sino compiten con los profesionales del mundo. Porque eso es importante, ahora está como esta nueva modalidad. Yo trato mucho con chicos jovencitos que están también en esta etapa, que van pasando de la secundaria a la universidad, y está como esta nueva modalidad que dice, no, pues yo no quiero la estructura de la universidad, yo quiero aprender lo que necesito, entonces no voy a estudiar en la universidad y voy a hacer el cursito de lo que necesito. ¿Cómo ves eso desde el punto de vista de la situación actual, del panorama más global, si un chico puede sobrevivir hoy en el mercado y competir sin un título universitario? Mira, te voy a contestar una cosa. El problema que tenemos es que los programas de nuestras universidades, sobre todo las más tradicionales, no voy a hablar de la UAI porque no conozco las carreras de la UAI, sobre todo las tradicionales son programas viejos, vetustos, que no se adecúan a la realidad. Por eso nacen estas nuevas empresas, disculpen, universidades privadas o institutos. Todos habrán escuchado Digital House, Sí. donde está hasta bono de inversor, está Mercado Libre. Te preparan esos cursitos, que no son tan cursitos, pero sí, son cursitos, son 6 meses, son 1 año. Y vos ya podés salir al mundo a desarrollar aplicaciones, podés trabajar en un Apple, podés trabajar en un Google, en un montón de empresas. Eso se debe a esta problemática. De hecho, se está tratando en el Consejo de Ingenierías del país, que también formó parte, la reducción de la carrera de ingeniería, porque nosotros tenemos prácticamente, yo hice 6 años, ahora es 5, pero eso en el mundo ya es una ingeniería con un posgrado. Claro. ¿Sí? Nosotros estudiamos mucho con respecto a nuestros pares a nivel mundial. Entonces, eso es lo que está pasando, por eso nace la UAI, nace la siglo XXI. Yo estoy haciendo abogacía online en el siglo XXI porque es la única que me permitiría, cuando se reanuden los viajes, estar de otro lado y cursar y rendir. Y gracias a la tecnología yo estuve rindiendo los exámenes con un sistema de inteligencia artificial que te mira los movimientos y todo. Entonces,
creo que eso responde así, las carreras largas tienen que adecuarse y achicarse y orientarse al mercado. Hoy la universidad está muy lejos en general, por eso no quiero generalizar lo que no conozco, pero sé que ustedes, la UADE y muchas otras ya están mirando el mercado. Y eso es muy importante porque las empresas y la universidad tienen que ir de la mano y hoy está como disociado, ¿no? Y por eso siguen estos cursos que no los veo mal para nada. Lo que pasa es que hay que ver después, cuando uno quiere hacer un posgrado, quizás ocurre, bueno, me está ocurriendo a mí, que me está pidiendo la siglo XXI, ahora para avanzar la carrera, el analítico del secundario. Y qué sé yo dónde está el analítico del secundario. El que tengo a mano, gracias a que mi mamá lo tenía guardado, es el analítico de la universidad de mi título de ingeniera. Entonces, bueno, creo que si después quieren perfeccionarse, porque primero viene el título universitario o el curso, que uno lo estudia porque le gusta más una cosa que otra, y después uno se va a especializar a medida que desarrolle su carrera. Entonces después va a decir, bueno, ahora me voy a especializar en marketing digital, me voy a especializar en negocios. Hay un montón. Hoy, por ejemplo, vi que se creó en la UBA la carrera de negocios de Agrotech, ¿no? El posgrado en negocios Agrotech. Y ahí puede estudiar cualquiera, puede estudiar un ingeniero, puede estudiar un licenciado en administración, un licenciado en agropecuaria, un ingeniero en agronomía. Digamos, hoy ya las carreras, ustedes si observan, presidentes de las mayores compañías del mundo, uno diría, bueno, el presidente, o ¿se acuerdan la presidenta que tuvo HP, Carly Fiorina? Carly era licenciada en geografía. Pero ese título después le permitió ir a hacer un posgrado en una escuela de negocios y llegar a presidenta de Hewlett Packard, ¿no? Entonces es como que son distintos niveles y tránsitos que uno va a hacer. La programación, la robótica, todo eso tendría ya que empezar a ser parte de los programas de la primaria y el secundario, ¿no? Hoy nosotros los estudiamos aparte, pero bueno, estos programas todos vamos a tener que saber los chicos programar, porque ya no es, la tecnología ya no es porque yo me gusta la tecnología, no, el mundo te rodea de tecnología, entonces tenemos que tener habilidades y conocimiento. Quizás los de mi generación la fuimos adquiriendo, los jóvenes por suerte la tienen en forma más innata, ¿no? ¿Y cómo es el tema del uso de la tecnología? Pues yo veo a veces también, yo tengo alumnos en primer año, y es gracioso porque ellos manejan la tecnología, pero a veces no la usan correctamente. Porque ellos hacen un manejo intuitivo de la tecnología. No, ellos no van a hacer un curso, imagínense, a nosotros nos mandaron al curso de Excel, ahora no existe que los chicos hagan curso de Excel, ni de Word, ni lo que se ocurra. Quizás lo que les pasa a ellos por ahí es que no saben bien lo que buscan, ¿no? Yo creo que hoy Google lo tiene todo, pero si sabes qué buscas. Entonces, el saber qué buscas no te lo va a dar la tecnología, ¿no? Entonces creo que ahí está que reside el problema. Y otro problema es quizás que la población argentina en general no tiene acceso a toda la tecnología que hay. Por ejemplo, yo de un curso que di hace poco les dije, miren, yo hace 2 años ya me compré una Alexa, un asistente virtual, que es de Amazon, pero también lo tiene Google, también lo tiene Apple, porque como yo no lo tengo innato en mi generación la tecnología, necesito rodearme de ella para perder el miedo y para aprender. Entonces yo recomiendo rodearse de tecnología, de todos los cachivaches que hayan dando vuelta por ahí, porque es la forma de empezar a incorporarlos, porque todos estos cachivaches tienen, por ejemplo, inteligencia artificial. De mi primera Alexa hace 2 años, que le tenía que hablar en inglés, al que tengo ahora, que le digo en cualquier idioma que me ponga una alarma o que me recuerde las reuniones o que me ponga la música que se me ocurre, porque los de mi época, chicos, teníamos CDs, después nos comprábamos el CD todavía, no estamos muy seguros de Spotify, no es lo mío. Y bueno, y esa que vos le digas, poneme, no sé, esto de los 80 y le digas el título nomás, es parte del uso, que te cuente el tráfico, te cuente las reuniones, a última hora del día te lo va diciendo, amén de lo que uno quiera preguntar. Es parte de lo que nos rodea. Y eso es la inteligencia artificial, y eso fue programado por algún estudiante de alguna de las disciplinas STEM. Entonces quizás hoy no se sabe todo esto. A mí me sorprendieron cuando hablé de Alexa, ejecutivos Pan American Energy, ¿no? Tal cual. Y hoy, ¿cómo
¿Cómo se relaciona un emprendedor con la tecnología en sus inicios? ¿Cómo hace una inversión en tecnología? ¿Cómo piensa? ¿Qué tecnología necesita? Bueno, un inversor, un emprendedor, lo primero que tiene que hacer es tener una buena computadora. Y sobre todo que sea liviana para, como dijo Pablo, ir a visitar muchos clientes metiéndose en la cartera y no quedándose sin espalda o teniendo que transitar distintos aeropuertos. No Que puede no es tener una la mala computadora de 1982, que era la No, PC que no, pesaba 150 la gigas, tiene un primera, por disquete de 5 y eso. cuarto. Así. Yo gasto en tecnología. Hace poco el banco me ofreció créditos para tecnología a una tasa del 24% y dije, hay que renovar las computadoras. ¿Quién necesita también una tablet? ¿No? ¿Quién necesita esto entre los colaboradores? Porque quiero obligarnos a la tecnología, ¿no? No escribamos en papel, escribámonos en el iPad, en alguna anotadora, pasémoslo. Por ejemplo, esto es lo que nos trajo, esto que les decía yo de la pandemia al principio, esta transformación digital acelerada y sin anestesia, desarrolló un montón, bueno, todas estas plataformas. El Zoom, ¿quién lo conocía antes de la pandemia? 2 o 3 universidades que era el uso, ¿no? Ahora todos conocemos Zoom, conocemos Teams, Google Meet. Hoy hice el Split no sé cuánto, uno nuevo de la Bolsa de Comercio de Rosario. Entonces, lo primero que le digo es, gastemos en tecnología, tengamos, bueno, ustedes me escucharon, yo tengo doble proveedor de internet. Yo no, porque el día que voy a subir la licitación, seguro que se cae el que tengo, ¿no? Murphy existe, ¿no? Y también, obviamente, en capacitarse. Esta cosa de la pandemia también nos dio la posibilidad a un montón de cursos. Bueno, yo me pagué de mi bolsillo el Singularity University porque me parecía que tenía que seguir capacitándome y ahí aprendí todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial, con los desafíos que trae en el universo legal de la seguridad, la inteligencia artificial, la robotización, porque hoy está en el mundo un debate que es, si el robot le da mal la pastilla a la persona que cuida, ¿de quién es la culpa? ¿Es de la empresa que hizo el robot? ¿Del robot? Bueno, esto trae la tecnología también, por eso muchos dicen la abogacía va a desaparecer, ¿no, señores? No va a desaparecer la abogacía. Lo que pasa es que los abogados van a tener que estudiar tecnología también, ¿no? Entonces los autos autónomos, ustedes vieron que hace 2 o 3 años se hablaba mucho y se paró. Se paró a raíz de un accidente donde murió un pasajero, murió otro accidente. Entonces la tecnología avanza y después se encuentra con el mundo real que la encorseta, ¿no? Pero sí, yo definitivamente digo, hay que gastar en una buena computadora, hay que gastar en software, no se pueden tener software truchos, hay que pagar las licencias de software que nos permiten trabajar bien, y bueno, y después capacitarse, ¿no? Y en lo posible también conocer dónde van a desarrollar los proyectos. Pero eso sí, tecnología hay que gastar. Y no Y vendo hoy, si equipo. uno quiere, si quiere capacitarse, ¿qué opciones tiene en el mercado para poder elegir y además saber en qué capacitarse, ¿no? Porque ofertas hay de todo y mucho. Bueno, hoy creo que es fundamental, por ejemplo, conocer todas estas metodologías ágiles, el Scrum, para todo lo que son manejo de proyectos, todos estos software de colaborativos, de trabajo colaborativos, porque más allá que la pandemia pase, quedaron instalados esta forma de todos compartir archivos. Yo, por ejemplo, también en la empresa tengo Dropbox, pero porque yo lo contraté a Dropbox mucho antes que existiera el Google Drive y el OneDrive, fue pionero. Por eso les digo, y era la forma en que nosotros teníamos de compartir toda la información, y cuando vino la pandemia, la verdad que lo único que tuvimos que repartirnos fue cada uno en su casa porque los papeles los teníamos todos digitalizados. Entonces yo recomiendo, por ejemplo, ahora todos estos cursos de metodologías ágiles, se están usando un montón y además las empresas también piden hasta personas del área de recursos humanos capacitadas en estas formas de trabajo, ¿no? En estas formas de encarar los proyectos. Y bueno, como vos dijiste, la oferta es muchísimo, hay que ver quién la da, hay que ver la proyección que tenga, la aplicación. Por ejemplo, transformación digital, bueno, yo el curso lo tomé en su momento con Singularity University, pero bueno, también en Argentina estos últimos 2 años hay un montón de lugares. El IRAN, que todos los que estamos en el tema de equipamiento sabemos que certifica, también dan cursos, no sé, la UAI, pero en general los cursos que arman las universidades son muy buenos. Y como te decía, por ejemplo, Digital House es número 1 en todo lo que es programación, marketing digital. Ellos tienen programas que becan
a los jóvenes, también a las mujeres. Hay bastantes, hay que buscar. Y después, bueno, este mundo online les da acceso. Durante la pandemia yo tomé cursos del MIT, de Stanford, que eran gratis y disponibles para estudiar distintas temáticas, ¿no? A mí me impactó, por ejemplo, muchísimo todo el tema de la restricción de las libertades que hubo a raíz de la pandemia, ¿no? Entonces, bueno, tomé bastantes cursos para entender, no quejarme solo de lo que pasa en mi país, sino que hicieron otros gobiernos. Y bueno, y esto de tecnologías ágiles, el otro día también me lo ofreció, creo que Lancha en la Cámara también un curso, agarré y me anoté, dije, bueno, lo voy a hacer, lo voy a tomar, ¿no? Creo que tienen que ver todos cursos, y después, bueno, también lo que a uno les gusta, ¿no? Todos tendremos nuestros hobbies también. Mi hobby como ayer me definí porque me preguntó una persona si yo era coleccionista de vinos o sommelier. No, yo soy una bebedora profesional. Y como todo lo que encaro en mi vida, estudio. Entonces, compro vinos de todo el mundo, los pruebo y los comparto con amigos. Entonces, bueno, nada, así. Y se le va buscando el placer y lo lindo a lo que uno hace. Y tengo una pregunta, en este contexto, ¿no? Sobre todo el contexto argentino, que es tan de subir y bajar, de situaciones tan complicadas, que uno ya no está pensando a un año, está pensando en lo que va a pasar mañana. ¿Qué le decís a un emprendedor? ¿Es momento para hacer un emprendimiento? ¿Hay momentos específicos para hacer un emprendimiento? ¿Qué pregunta que me haces? ¿Qué pregunta me haces? Comparto lo que dijo Pablo, que Argentina da muchas oportunidades, pero estamos en un momento raro ahora, por ejemplo. Es muy inestable. Y el emprendedor en general, cuando empieza con su capital o el capital de su familia y de sus amigos. Creo que tenemos un wait en sí, como dicen los americanos, estamos en un tiempo de esperar y ver, porque todo es muy difícil. En el mundo, generalmente al emprendedor se lo apalanca y se le dan créditos, y si le va mal no se lo castiga. En Argentina no puedes pagar un crédito y quedás marcado en el Banco Central y no puedes pedir otro. Con lo cual ahora recomendaría pensar, ver qué pasa. Es un buen momento para estudiar cómo cambian los comportamientos humanos con la pandemia. Y no va a volver a ser como era antes. No va a volver todo el mundo a trabajar en el mismo lugar. Eso ya está. Empresas grandes del país han dicho que va a haber turnos, que la gente no va a estar nunca más toda junta. Entonces eso genera oportunidades, bien como dijo Pablo, pero hay que ver. Acá es más que la idea, hay que ver bien cómo la apalancamos y cómo conseguimos los recursos. También les digo que, como estamos conectados con el mundo, pueden mirar lo que pasa alrededor. Yo estoy pensando también en un nuevo emprendimiento y quizás estoy pensando lanzarlo afuera. ¿Por qué? Porque yo tengo muchos años en el mercado y por ahí ya me intoxico con lo que escucho. Es más, hoy, gracias a que estoy con ustedes, no sé qué pasa, pero sé que hay un despelote hoy en Argentina. Pero bueno, elijo pensar en nuevas cosas y no ver el despelote político que tenemos hoy. Pero es un momento, creo que para estudiar. Yo, como dice, no lo tomen como yo de meterse a estudiar una carrera, como abogacía teniendo ya un título, pero creo que es un momento para estudiar, ver opciones, capacitarse y estudiar negocios y estudiar los comportamientos, las nuevas necesidades que surgieron. Yo creo que la gente no va a volver a ir a los shopping como iba antes, porque muchos nos acostumbramos a resolverlo comprando vía online. Yo descubrí un montón de negocios, de emprendimientos. De hecho, a raíz de la pandemia es como que me obligué a comprarle a los emprendedores, ¿sí? No a las marcas tradicionales. Y descubrí en el Instagram, que como soy nueva en el Instagram prácticamente, hace como 2 años, descubrí un abanico de emprendimientos muy, muy interesantes. Con lo Por acá cual, parece que ya en 24 segundos sí, nos vamos, termina la así nomás, creo que sin anestesia. sin anestesia. Te agradezco, Marina, la verdad No, yo fue un les placer. agradezco a ustedes. Fue encantador escucharte. Lo que Gracias. tengo que elegir en 11 segundos es alguien que se anime a levantar la mano y hacer un resumen de lo que hicimos hoy. No tengo a nadie con cámara, recién la tenía a María. Bueno, bienvenidos a la sala principal. Espero que hayan